30 días para las pequeñas y medianas empresas. Estamos con Felipe Robledo, que nos va a contar también sobre la fuerte y directa crítica que hizo el mandatario a las grandes empresas, Felipe, para que abandonen las malas prácticas, según dijo, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Karina. Claramente es un obstáculo que se les resta, ¿no?, a los pequeños y medianos empresarios, quienes muchas veces son familias o pequeñas personas que han logrado entrar a este difícil mercado y que se han visto con este principal problema que tiene que ver con el pago, ¿no? Y muchas veces ellos han denunciado que este tipo de pago se retrasa, no solamente 30, 60, sino que hasta 120 días, incluso muchas personas hasta un año en poder pagar el servicio o el caso, en este caso, si es que se proveyó algún tipo de artículo para distintas grandes empresas y que claramente en muchos casos incluso ha llevado a muchas pymes a la quiebra, una situación que el presidente Sebastián Piñera promete de alguna manera frenar, ¿no?, estas malas prácticas, estos malos hábitos que han denunciado a los mismos pequeños y medianos empresarios a través de esta ley, que tú muy bien decías, Karina, la ley que finalmente regula este pago a 30 días corridos, no días hábiles, sino que días corridos, desde que finalmente se realiza, se establece esta transacción entre una empresa y un pequeño o mediano empresario, dependiendo del servicio o producto que finalmente se transaccione. Una situación bastante positiva que ha tenido y ha recepcionado una alegría de muchos empresarios, quienes se han visto claramente obstaculizados su trabajo, sobre todo cuando tiene que ver, cuando ellos realizan el flujo de caja y ven finalmente que es bastante bajo y no pueden ni siquiera pagarle a sus propios trabajadores, ¿no?, o sus propios sueldos, en el caso de muchos empresarios que trabajan con parte de su familia o incluso solos en ideas innovadoras que básicamente tienen un verdadero beneficio para la comunidad en el mercado en el cual nos estamos moviendo hoy en día, y que finalmente con este tipo de problemas muchas veces truncan estos negocios que incluso pueden ser bastante beneficiosos para ellos. Revisemos parte de las declaraciones de la sorpresa para muchos empresarios, pequeños empresarios, quienes se toman de la mejor manera esta noticia, pero sí ponen ojo en cómo se va a implementar finalmente esta nueva ley, tanto para las grandes empresas como para los pequeños empresarios, que van a tener que tener buen ojo y también exigir este pago a las grandes empresas. Nosotros estábamos analizando el tema de abrirnos al retail y a distintas tiendas, y tuvimos un poco esta traba de que nos comentaba la gente cercana, distintos emprendedores que habían hecho el salto y para ellos fue muy difícil el poder mantenerse en juego y a flote porque no se respetaban los tiempos de plazo de pagos, porque el hecho de que nosotros queramos abrirnos el día de mañana al retail y a las grandes tiendas, el tener una ley que nos ampare con la facilidad de los pagos y con que estos cumplan su tiempo, nos va a ayudar para nosotros poder proyectarnos en un futuro con el tema de la inversión y poder así también que se proyecte la empresa. Desde todo punto de vista es una ley positiva. En ese sentido, nosotros intentamos apoyar que los plazos de pago se cumplan, y en ese sentido que el plazo sea menor y que efectivamente se estipule en 30 días, creo que es un beneficio para las pymes muy importante. En ese sentido hay un desafío súper importante desde el punto de vista de cómo se va a implementar la ley, que efectivamente se cumpla. Claro, Karina, esta ley va a ir cumpliéndose de a poco. Fijó un plazo de que en este 2019, durante todo este año, se va a reducir el plazo de pago a 60 días para de alguna manera poder regular los procesos de transacción entre las grandes empresas y los pequeños y medianos proveedores o emprendedores. Y ya para el 2020, en un año más, se va a establecer, sí, ya por regla, que sean 30 días. Se va a reducir este plazo y va a existir una especie de registro electrónico donde los pequeños y medianos emprendedores van a poder registrar cada transacción en el Ministerio de Economía, y desde ese punto finalmente van a poder contar estos días y establecer que se cumpla este plazo para no generar ningún tipo de interés, Karina. Claro, Felipe, precisamente te iba a preguntar cómo se va a fiscalizar esto, porque es muy difícil que el Ministerio, por ejemplo, de Economía o el Ministerio de Hacienda o el Servicio de Impuestos Internos tenga las herramientas como para ir empresa por empresa fiscalizando. Entonces, ¿la ley contempla que hay algún mecanismo para que los pequeños y medianos empresarios puedan denunciar si no les pagan en ese plazo?
Claro, este mecanismo de fiscalización, porque hasta hoy en día solamente era una especie de trato, ¿no? Una práctica en la que se fijaba una especie de plazo, por ejemplo, 60 días, pero lamentablemente cuando llegaba el día 60, el emprendedor simplemente tenía que llamar, en este caso, a ver si es que ya le iban a depositar o en algún día más siguiente, pero finalmente tampoco existía una obligación desde que ese día se iba a cumplir, porque no existía esta regulación y tampoco un ente fiscalizador. Bueno, esta nueva ley sí lo trae, que es un artículo electrónico y también que va a estar disponible en el Ministerio de Economía, donde los emprendedores van a establecer cuál va a ser finalmente el día en que se realizó la transacción y de ahí se corren esos 30 días. Si no, si la empresa en este caso no cumple este plazo, va a existir un interés por mora, en este caso, por cada día que se establezca y se va a ser pagado al emprendedor y también una multa por esta mora que también corresponde al 1% de, en este caso, el precio pactado entre ambas entidades. Hablamos con la presidenta de la SECH, Alejandra Mustaki, quien estaba bastante contenta. Ella fue una de las impulsoras de esta nueva ley porque, claro, recibió durante muchos años cuáles fueron las principales críticas de los principales y pequeños emprendedores. Revisemos sus palabras. O sea, esta es una ley, es un hito histórico que se esté legislando sobre estos temas, que se esté armando una cancha justa, que al final del día eso es lo que pedimos los emprendedores. Como todo orden de cosas que uno hace en la vida, uno tiene que ir aprendiendo, probando y seguramente hay que ajustarse y un montón de cosas que tenemos que mejorar en el futuro. Pero es un primer gran hito. O sea, con lo que ya hay en la ley, por lo menos el 70-80% de la forma de pago del país de aquí a 2 años va a cambiar completamente. Entonces estamos muy contentos para un primer paso, vamos a seguir adelante, vamos a seguir empujando. Hay otras medidas que pueden hacer que la ley sea mejor y seguramente también vamos a ir aprendiendo en el camino cómo en el fondo se va a legislar, o sea, cómo se va multando, cómo lo hacen las empresas chicas para avisar, y por eso también es tan importante que existan gremios, que en el fondo estamos todos agrupados, que nos protegemos y que también a través de estos gremios uno puede denunciar a quien no paga. Claro, una situación que se hace mucho hincapié, Karina, porque finalmente esta nueva ley es el primer paso, ¿no?, para regular muchas malas prácticas que han denunciado los pequeños emprendedores, pero que también finalmente se da con una laguna de la legalidad, ¿no? Antes eran malas prácticas que no eran fiscalizadas, como tú decías anteriormente, y ahora van a ser fiscalizadas, y eso claramente es muy positivo, porque estamos hablando de cerca de 1 millón de emprendedores a nivel nacional que están viéndose obstaculizados en el medio de los pagos, que esto les impide, por un lado, crecer como empresa, y por el otro lado también pagarle a sus propios proveedores o trabajadores, y finalmente se genera este círculo vicioso en el que termina quebrando estas pequeñas empresas que nacieron de alguna manera para darle mayor avidez, ¿no?, a nuestra economía, que lamentablemente se ha visto truncado. Revisemos parte de las declaraciones del ministro de Economía, que estaba bastante contento y que dio un poco más de detalle, ¿no?, de cómo va a funcionar y los plazos que se tiene para esta nueva ley. Los emprendedores y las pymes tienen ganas, tienen su esfuerzo, tienen su imaginación, su familia que los apoya, y lo que les falta siempre es capital. Con esta ley les devolvemos el capital, hacemos que el capital les sea más de ellos y que no tengan que estar con los bicicleteos que hay para los pagos o con la indignidad que significa al fondo tener que hacer un llamado por teléfono para que les devuelvan lo que es de ellos. Cualquier empresa que no pague sus facturas a tiempo va a tener que pagar intereses altos por esa factura, va a tener que pagar además comisiones adicionales por mora, y además, ¿no es cierto?, va a perder su capacidad de endeudarse en el sistema financiero, porque esa deuda va a pasar a ser parte de su deuda financiera y por lo tanto le va a comer parte de su capacidad de crédito. No hay ni un incentivo de ahora en adelante para que las empresas se atrasen en sus pagos, todo lo contrario, lo que tienen que hacer las empresas para hacer un buen trabajo es pagarle a tiempo a las pymes. Tanto el mensaje es simple y claro a todos, y especialmente a las grandes empresas. Un llamado ferviente para que paguen a tiempo, para que terminen con esta mala práctica de quedarse con el capital de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este proyecto de ley, que se ha transformado en ley hoy en día, significa un beneficio muy grande para más de 1 millón de pequeñas y medianas empresas y emprendedores, y para más de 4 millones de personas que viven en torno a esas pequeñas y medianas empresas. Claro, finalmente entonces, Karina, se acaba este incentivo que tienen las empresas para realizar este tipo de malas prácticas que no estaban normadas, pero tampoco habían sido castigadas ni menos fiscalizadas. Entonces, claro, ahora se da este puntapié inicial para que los emprendedores puedan surgir de una forma correcta, equilibrada y finalmente sin ningún traspié, ¿no?, para poder generar
y darle más viveza a este mercado, en el caso de nuestro país que ha estado bastante golpeado, y que esta noticia claramente que le pone una cara contenta, ¿no?, a este nuevo inicio de año para todos los emprendedores. Karina. Claro, también deberíamos cuestionarnos que haya que tener una ley en nuestro país para que se pague como corresponde en un plazo razonable, ¿no es cierto? Esto debería ser una conducta que éticamente debería estar regulada, debería haber por lo menos una lógica respecto del pago a las pequeñas y medianas empresas, que no tuviera que ser necesario que exista una norma, pero bueno, ya que eso no se cumple, ya que hoy día también quedó de manifiesto un tirón de orejas a las grandes empresas, bueno, ahora existe ya la norma y la ley con que se va a regular toda esta situación. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes.